Iniciamos esta lección, esta nuestra unidad número 2, con dos conceptos que son básicos y necesarios para lo que va a ser el tratamiento de relaciones y funciones. Uno es entender qué es el sistema de ejes cartesianos o también conocido como eje X y Y. Y el otro concepto va a ser lo que se denomina como par ordenado. Par ordenado que no es nada más que una aplicación de un sistema de denotación que se grafican o se dibujan dentro de lo que es nuestro sistema de ejes cartesianos. Para entender lo que es el sistema de ejes cartesianos, representamos con una recta horizontal, una línea horizontal, o también conocido como el eje X. A este eje X también se lo conoce como el eje de las abscisas, que viene desde menos infinito, donde hay un punto cero que es donde intersecta con un eje Y o eje vertical, que también el eje vertical viene en la parte de abajo, desde donde intersectan el eje X con el eje Y se encuentra un punto cero, la intersección se lo conoce como el punto cero. Hacia abajo en el eje Y están los números negativos, desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, yendo hacia hasta el menos infinito, y hacia arriba tenemos 1 positivo, 2 positivo, 3, 4, hasta más infinito, que es, o sea, bastante más alejado, un número muy grande positivo. Hacia la derecha sobre el eje X tenemos los valores partiendo del 0, 1, cada marquita me representa un número entero, tenemos aquí, pueden también graficarse en números con decimales, fracciones, 3, 4, 5, hasta llegar al más infinito. Lo propio hacia la izquierda, vamos con el negativo que es menos 1, menos 2, hasta lo que es el menos infinito. Entonces, las consideraciones que hay que tomar en este sistema de ejes cartesianos es que entre este eje X y el eje Y se cumple la condición de que entre ellos forman 90 grados. Vale decir de que en este punto el ángulo que miden entre ellos al ser perpendiculares me dice que este es un ángulo recto, o lo mismo que tomar en cuenta como 90 grados. Y la intersección de estos dos ejes en el plano cartesiano, que es toda esta área que abarca las dos líneas, lo dividimos en cuadrantes y los enumeramos con los números romanos. Generalmente toda la bibliografía, alguna bibliografía las enumera en sentido horario, la mayoría de la bibliografía lo va enumerando en sentido antihorario, vale decir, a este cuadrante lo denomina como primer cuadrante, no sé, lo encerramos en una circunferencia, a este lo denominan como el segundo cuadrante. Si fuese en sentido antihorario, tenemos un tercer cuadrante por aquí, y vamos a tener un cuarto cuadrante. ¿Cuál es la particularidad de denominarlo como cuadrante? Simplemente para cuando nos toca representar un par ordenado, que es el siguiente concepto básico que necesitamos, a él le va a corresponder dibujarlo en función a que si tienen signos negativos, positivos ese par ordenado, ya sea que van a dibujarse o representarse dentro del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Respecto a lo que son sistemas de ejes cartesianos, eh, a alguna bibliografía o a algún ejercicio específico suelen denominarle a este eje X con las letras del abecedario, letras mayúsculas del abecedario. En algunos casos a este eje lo denominan como A, y a este eje, al vertical, lo denominan como eje B, pero no influye en nada, es simplemente una designación para cuando se trabaja con conjuntos. Ahora, respecto al siguiente concepto de lo que son pares ordenados. Cuando hablamos nosotros de pares ordenados, no es nada más que un conjunto de elementos donde están formados en parejas, y el orden sí es importante. Cómo se los denota? ¿Cómo se los representa lo que son los pares ordenados? Generalmente se denota por dos números o letras,
dos números o letras que están dentro de un paréntesis. Dentro de un paréntesis vamos a tener dos números o letras, en este caso pongámosle que sean A y la letra B, y entre ellos van separados por una coma. A este primer número, a la letra A, se lo denomina como primer componente, que son las componentes. Primer componente del par ordenado y segunda componente del par ordenado. Este numerito de aquí se le suele llamar como primer componente. Y a este numerito de aquí se lo va a denominar siempre como la segunda componente. Siempre, y es una regla, siempre la primer componente se la va a graficar respecto al eje X del sistema de ejes cartesiano o al eje horizontal, y la segunda componente le va a corresponder para lo que viene siendo el eje Y cuando llevamos este par ordenado al sistema de ejes cartesiano. Muchas veces este par ordenado es más fácil entender cuando viene representado con las letras minúsculas X, Y, pero para efectos de entender el concepto, vamos a iniciar por verlos de esta manera, lo que viene siendo la definición del par ordenado. Aquí el par ordenado se le llama en su conjunto el par ordenado, estamos llamándole A, B o AB si, sencillamente si no queremos pronunciarla la coma, es lo mismo. Y ellos tienen básicamente sus propiedades, las propiedades que se pueden aplicar en cuanto a pares ordenados. Hay un concepto que se llama igualdad de pares ordenados, que no son más que unas operaciones matemáticas donde se cumple la siguiente condición. Cuando hablemos nosotros de igualdad de pares ordenados, un poquito básico el concepto de lo que es igualdad de pares ordenados, pero hace referencia a que cuando se tenga dos pares ordenados que se los denomine iguales, vale decir, según la definición, si tengo un par ordenado que lo voy a denotar con la letra A, B, y tengo un segundo par ordenado que lo voy a denotar con la letra C y D. Voy a decir que estos pares ordenados van a ser iguales solo si se cumple la condición, son iguales solo cuando se cumple la condición de que la primer componente del par ordenado AB, vale decir la componente A, es igual a la componente C, y además, se lo puede anotar así como un sombrerito a la I, que es lo mismo que la llamásemos como I, y la segunda componente del primer par ordenado, que viene siendo la letra B, va a ser igual a la segunda componente del segundo par ordenado, vale decir A igual a C, primera componente y segunda componente. Cuando
estas dos condiciones se dan, se cumple la condición de que hay una igualdad en cuanto a pares ordenados. Si no se cumple esa condición, no tenemos esa igualdad de pares ordenados. Antes de entrar a ver cómo los graficamos dentro del sistema de ejes cartesiano, veámoslo, bueno, veamos, por ejemplo, para cuando yo quiero graficar un par ordenado, voy a referenciarlo a lo que tengo en este sistema de ejes cartesiano, algo básico, que sé yo, un par ordenado que está compuesto por, no sé, por decir, el par ordenado va a ser 3, menos 5. Esto viene siendo un punto en este sistema de lo que son los ejes cartesianos, o un punto en todo este plano cartesiano que son los cuatro cuadrantes. Lo único que hago es graficar o representar esta primer componente, que es la que va sobre la componente horizontal. Si es positiva, va desde el 0 hacia la derecha. En este caso lo tengo por aquí, el valor de ese valor de 3 positivo, y la segunda componente, el par ordenado menos 5. Hacia arriba son los positivos y hacia abajo lo tengo los valores negativos. Y lo que hacemos es una línea segmentada, o si no igual de forma imaginaria. Ya con la práctica no es necesario hacer esta representación de línea segmentada, cosa que intersecto el 3 del eje positivo, el 3 positivo de X, con el 5 negativo de Y. Y aquí se va a ubicar un punto en este lugarcito donde se intersectan las dos líneas, que son, esta es paralela al eje X y esta es paralela al eje Y. En este punto se encuentra ese par ordenado que le hemos llamado 3, menos 5. Esa es la función del sistema de ejes cartesianos, es podernos acomodar o ordenar los diferentes puntos que queramos graficar, que al final es la base para cuando vamos a llegar a graficar funciones, que son figuras que se van a ir formando en función a ciertos valores, tanto de variables dependientes como independientes. No vamos a entrar todavía en detalle hasta entenderle esta parte conceptual. Veamos a ver esta situación con un ejercicio, cómo aplicamos esa igualdad de lo que son los pares ordenados. Copiemos este enunciado donde nos dice encontrar los valores de X, Y, sabiendo que, aquí voy a escribir una ecuación, en realidad voy a escribir los pares ordenados que van a participar, donde me dice que tenemos aquí el valor del primer par ordenado va a venir expresado como 2x más 1, coma, bueno, antes de cerrar la coma, antes de cerrar el paréntesis, pongo coma, y la segunda componente del par ordenado va a estar compuesta por este valor, 3y menos 2. Este es el par ordenado, primer componente y segunda componente. Lo voy a resaltar así. Todo esto de aquí viene siendo primer componente y esto de aquí va a ser la segunda componente
la segunda componente de este par ordenado. Y nos dice que esto se iguala a otro par ordenado donde tiene los valores de 7,10. Nos está hablando de igualdad en cuanto a lo que son pares ordenados. Lo único que aplica hacer para desarrollar y encontrar los valores, cuáles van a ser los valores, lo que se busca aquí, me incógnita. ¿Cuáles son los valores de X? ¿Y cuáles son los valores de Y? Entonces, aquí desarrollamos esta igualdad y nos dice la condición para que un par ordenado sea igual, las primeras componentes deben ser iguales. Vale decir que se tiene que cumplir que para este caso 2x más 1 debe ser igual a la primer componente del segundo par ordenado, que es 7, y la segunda componente del primer par ordenado, que en este caso es 3y menos 2, debe ser igual a 10 positivo. Desarrollamos estas expresiones, este uno lo mandamos al otro miembro y me va a quedar como 2x igual a 7, debe ser por partes por tratarse de este primer ejercicio. Este uno que estaba con más se viene con negativo y aquí me va a quedar 2x, 7 menos 1 me va a quedar 6. Cuando despejo el valor de x o mando ese 2 que multiplica al otro miembro, esto queda 6 dividido entre 2, donde cuando simplifico 6 entre 2 me va a quedar un valor para x igual a 3 positivo. La misma operación para esta segunda parte donde digo que 3 veces y es igual a 10 y ese 2 que estaba como negativo se va al otro miembro como positivo y aquí me va a quedar 3 veces y va a ser igual a que cuando sumo 10 más 2 me da 12 y este 3 que acompaña y lo mando al otro miembro, me va a quedar 12 sobre 3. Cuando simplifico obtengo que el valor de y tercera 1, tercera de 12 es 4, 4 positivo. Ahora, este resultado, si yo lo represento en el sistema de ejes cartesiano, no es nada más que dibujarlo. Ahí tengo mi primer eje y más práctico aquí esta herramienta para hacer lo que son las líneas. Y el segundo, donde este representa a lo que es X, debe ser de nuevo que está con un modo flechita. Este va a ser nuestro eje X y este va a ser el eje Y. Busco el valor de X, me dice positivo. Si el 0 está aquí en el origen, por aquí está el 1, el 2, el 3. Aquí tengo el valor de 3 positivo, donde me voy a fijar si subo una línea o bajo una línea en función al valor de Y, que si Y es positivo o si Y es negativo. Ahí voy a ver a dónde le corresponde dibujar esa componente en Y. Me dice positivo, el 0 lo tenemos aquí en el origen. Aquí va a estar el 1 positivo,
el 2 positivo, el 3 positivo. En realidad debería hacerle una marquita como punto nomás para no hacer la raya. Y aquí donde tenemos en Y que es 4, trazo una línea segmentada para intersectar con el primer punto 3 que tenía por aquí abajo. Y donde se intersectan estos dos, aquí tengo ese punto que se denomina el par ordenado 3,4. Una aclaración, siempre la primer componente corresponde al eje horizontal y la segunda componente corresponde al eje vertical. A manera de resumen, cuando hablemos de un par ordenado sobre el plano cartesiano o sobre el sistema de ejes cartesianos, no es nada más que esa la representación. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio por acá, donde vamos a poner el enunciado como lo tengo en este lado. Nuestro ejercicio 2 dice, su enunciado muy parecido, encontrar los valores para que no nos, para que veamos las diferencias que hay, que no siempre va a ser con números, sino que también podemos, o sea, y no siempre vamos a utilizar las letras X y Y. Vamos a ver una variante que en alguna bibliografía se encuentra, donde los números los representamos en vez de utilizar X y Y, vamos a utilizar A y B, sabiendo que, y aquí abajito le voy a escribir la igualdad de los dos pares cartesianos. El primer par cartesiano me dice que es igual a elevado al cuadrado, y la segunda componente del primer par cartesiano es igual a más b, y esto va a igualar con otro par cartesiano que va a ser igual a b y la segunda componente c. Cuando se cumple la condición de que hay una igualdad de pares cartesianos, nos dice que las primeras componentes deben ser iguales. Entonces las escribo. Nos dice que a elevado al cuadrado es igual a b. Y la segunda componente es la igualdad, como sería. Por aquí tengo a más b. Esto va a ser igual a c, perdón, a 6. Esta de aquí puede llamarse como una especie de una primera ecuación, y esta una ecuación número 2, donde estas igualdades yo las puedo sumar, y cuando yo sumo todo esto que tengo después el igual en la primera ecuación con lo que tengo en la segunda ecuación, voy a tener que esto va a ser igual, escribo el igual, b más 6, y por este lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener el a cuadrado que tengo aquí arriba, más lo que tengo a este lado, más a más b. Cuando hago operaciones aquí, este b, si lo mando al otro miembro, se va con negativo, con este positivo se restan, y aquí me va a quedar un a cuadrado más a, y al otro lado del igual me queda un 6. Sigo haciendo operaciones a cuadrado más a, este 6 lo paso al otro miembro para verlo un poquito más familiar, y eso lo iguala a 0. Y esto viene siendo un polinomio que nosotros en factorización lo hemos visto como trinomio de la forma
En los libros lo pillamos cuando hablamos del trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c igual a cero, y donde nos dice que esto se factoriza poniendo x por aquí, un producto igualado a cero, x por aquí, tengo este más el primer componente, aquí puedo tener ya sea otro número, si son más por más me va a dar más, donde busco dos números que multiplicados me den el valor de c, un número aquí, otro número aquí que den el valor de c, y esos dos números que sumados me den el valor de b. Entonces, aplicando este tipo para factorizar, voy a, voy a enseñar a buscar esos números. Voy a decir que aquí tengo a más paréntesis, multiplicación a, porque esta es una polinomio de segundo orden, una ecuación de segundo orden, a más por menos, deduzco que va a ser un valor negativo por aquí, y esto igual a cero. De forma tentativa, si yo agarro y busco un valor de 6 por 1, por decir, ahorita lo borro si no satisface, me va a cumplir 6 positivo por menos 1, me da menos 6, y cuando yo lo sumo 6 positivo más el menos 1, se va a hacer negativo, menos 5, se va a hacer 5 positivo, no satisface la ecuación, no me sirve ese número, busco otro, y el más indicado para satisfacer estos valores, si nosotros nos fijamos, la multiplicación que me da 3 por aquí y 2 por aquí, cuando es positivo o negativo, 3 por 2, menos 6, o sea, 3 positivo por menos 2 me da menos 6, 3 positivo menos 2 me va a dar 1, que es como que aquí tuviese el 1 que no lo anotamos. Entonces esta sí cumple, sí satisface. Ahora, si fuese el menos 3 y el más 2, ahí no podría ser porque la diferencia de los dos no se va a hacer uno positivo. Yo necesito que se haga uno positivo. Cuando yo encuentro esos dos números que multiplicados me dan este valor que lo llamaba como esta constante, y sumado me dé el segundo término, lo que hago es igualar este producto, en primer lugar, a más 3 igual a cero, y el otro sería a menos 2 igual a cero. Y voy a decir, voy a dividir la pizarra aquí y voy a continuar a este lado. Y voy a decir de que el primer caso es como que todo este término lo mando al otro miembro, con cero se va a hacer cero y me queda esto, o la otra opción es que este lo mando al otro miembro y se hace cero, por eso voy a tener dos valores de a, justamente por este a cuadrado en la primera expresión. El primer caso va a ser a más 3. Estoy llevando esto de aquí a este lado para trabajarlo, igual a cero. Lo único que hago es despejar a, donde a va a ser igual a qué valores. Este 3 positivo se va al otro miembro y se hace negativo. Y este va a ser un valor de a, pero fíjense lo que va a pasar por este otro lado, que también tengo a menos 2 igual a cero. Cuando de aquí despejo a, voy a decir que a es igual a 2, y no puedo tener los dos valores como a, o sea, sé que de esta expresión por este a cuadrado me está dando dos valores de a. Al primer valor, al primer a le voy a poner un subíndice 1, y al segundo valorcito de a ver si me deja escribir, le voy a poner un subíndice 2, o sea que voy a tener un valor de a sub 1 y a sub 2. Este a sub 1 lo voy a reemplazar
lo voy a reemplazar en la primera ecuación, que la primera ecuación está de aquí, donde tengo que a cuadrado es igual a b. Esa es la primera ecuación que la estaba mostrando aquí. Y voy a decir que a sub 1, ¿cuánto vale? Vale menos 3. Entonces voy a decir que menos 3 me dice, según la ecuación, esto es al cuadrado. Y eso es igual a b. Cuando yo cambio de miembros y desarrollo este exponente 2, menos 3 al cuadrado, se va a hacer un valor positivo igual a 9. A este primer valor que encuentro de b también le voy a poner un subíndice 1 porque lo trabajé con el a sub 1. Y voy a hacer otra división por aquí. Voy a hacer otra división donde voy a reemplazar ahora el valor de a sub 2, a sub 2, la voy a reemplazar también en la misma ecuación. Y voy a tener que, si mi expresión es esta y a sub 2, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Cuál es la ecuación que dijimos? Que a cuadrado es igual a b. Esto en el afán de encontrar el otro valor de b. Entonces voy a decir, si a sub 2 vemos que vale 2, según la ecuación, esto está al cuadrado, y esto es igual a b. Entonces cuando desarrolle esta expresión, 2 por 2 o 2 al cuadrado me va a dar 4. Y a este segundo valor de b le voy a poner igual el subíndice 2. Cuando yo represento un sistema de ejes cartesiano, voy a decir, si este es el eje X, para que salga un poquito más recto, si este es el eje X, es costumbre ponerle la flechita, no importa el trazo, si es línea segmentada, bueno, generalmente es línea llena, pero igual vamos a trabajarlo, donde este es el eje X, y este es el eje Y. Para el primer caso, ¿qué valores tenemos? A sub 1 y B sub 1. Son dos valores de B. O sea que los valores que encontramos para A y B, como resumen puedo decir que A sub 1 tiene un valor igual a, donde lo hemos calculado, menos 3, y le corresponde un valor de B sub 1 que es igual a 9 positivo. Y tenemos un valor de A sub 2, un valor de A sub 2 que tiene un valor de 2 positivo, y le corresponde un valor de B sub 2. Hay un segundo valor para B que tiene el valor de, lo tenemos por aquí a la derecha, 4. Entonces cuando yo grafico
estos dos resultados para A y B, no es nada más que poner para A sub 1, tengo por aquí el 0, el menos 1, menos 2, por aquí voy a tener el menos 3 y el B sub 1, 9 positivo, que voy a hacer 9 divisiones y va a estar por aquí arriba, pongámosle, se me cruzó con lo que anoté, el 9 positivo, y cuando trace líneas para que intercepten de este punto 3 con el 9 positivo, con seguridad que aquí, en esta parte voy a tener el par ordenado, donde tiene los valores de A sub 1, que es menos 3, 9, primer valor de lo que son A y B, y el segundo valor me dice que tenemos 2 positivos como primer componente del segundo par ordenado, S va sobre X, y en la segunda componente B2, que es un valor de 4, que está por aquí, donde uno de estos dos puntos, y aquí voy a tener el segundo resultado de lo que son los valores de A y B, donde aquí voy a tener los valores de A sub 2 y B sub 2, que son 2,4. Ese sería el resultado a este ejercicio.